Buenos días, profe. Good morning. Hello, guys. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Good morning. ¿Qué pasó? ¿Se les pegaron las cobijas? ¿Por qué no entraban? Es que no pasa el link y pues no sabemos llevar clase. Y cuando dijo que estaba buscando el link yo en el grupo. No, sí, el link lo pasé ayer. Sí, ya. No me llegó. Qué raro. A ver, de todos modos, miren, estamos usando el mismo link. Déjenme buscarlo. Oye, es cierto, no mandé el link. Se me olvidó mandarlos. Soñé que los mandé. Santo Dios. Estábamos preguntando y luego de repente apareció un mensaje que había entrado a clase. No, Sí. pues, y el- Ah, bueno, lo voy a reenviar de nuevo. Oye, es cierto, no me di cuenta. Qué bárbaro yo. Increíble. Se me chispoteó. ¿Quién decía eso? El Chavo del 8. El Chavo del 8, ¿verdad? Bueno, qué bueno que les tocó ver el Chavo del 8 porque ustedes no son de esta generación del Chavo del 8. Solamente la caricatura, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya iniciamos. Ahorita vamos a dar un poquito más de tiempo para que entren. Vamos a Ya ver. tú, vete. Muy bien, sí, vayan teniendo su libro en la mano. Vamos a trabajar con la página 95. Ahí vamos a trabajar en la página 95. Vamos a trabajar con este texto que está aquí, con esta historia, con este ¿El libro? hecho histórico. Sí, con el libro, página 95. 95. Page 95, 95, 95, donde está el Apolo 11. Vean ahí el Apolo 11. Está despegando. Vamos a trabajar con este evento histórico. Vamos a trabajar con este evento histórico. Y ya saben, miren, estamos usando el mismo link, ¿no? Es el mismo link que estamos usando. Para todas las clases, pues simplemente, pues sí, cierto, nos piden que lo estemos reenviando un día antes o antes de la clase. O sea, pero es el mismo link para que ya lo tengan ahí, pues y sepan qué onda y lo busquen ahí en el WhatsApp. Bueno, ¿qué iba a hacer? A ver, déjenme ver un poquito. Voy a dar clase también a primero B. Voy a mandar el link de primero B.
En lo que esperamos un poquito los demás. Vamos a esperar un poquito. Recuerden que el objetivo de este mes, ya nomás nos queda esta semana, es hacer un reporte breve de eventos históricos. O sea, en pocas palabras, es hacer un resumen de un texto, ¿no? Que tenemos aquí. Y estos textos, pues, son acerca de eventos históricos. Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan a hacer ese resumen, ¿no? Entonces, vamos a, déjenme reenviar aquí, no. Voy a reenviarle al otro grupo. Copiar. Muy bien. Vamos a, parece que ya nomás, en la otra clase, ¿cuántos entraron? En la otra clase. ¿No se fijaron? Yo no. No. Como 10 igual. 10. Ah, perfecto. Entonces ya no es necesario esperar a más, ¿verdad? Son los que están entrando. Bueno, entonces próxima clase a las 12:30. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Acá. Okidoki. Ya mandé el otro link. Muy bien, chicos. Okidoki. Pues vean aquí. Miren, obviamente tenemos este texto y hay que hacer un resumen, ¿no? Hay que hacer un resumen. Cuando hacemos el resumen, desde el inicio yo les enseñé que pues al resumen hay que ponerle un título. Podemos usar el mismo título, sí, o podemos modificarlo el título también, o hacerlo más corto de lo que está ahí. El texto lo iniciamos, recuerden, con la idea principal del texto, de lo que nosotros vamos a leer, siempre la idea principal. O sea, en la primera oración, ustedes tienen que escribir la idea principal del texto. Y vean cómo en este texto está escrita la idea principal. Si nosotros leemos, vean que está aquí subrayado. Apollo 11 was launched at Kennedy Space Center. Vean ahí, esa es la idea principal que el autor escribió aquí, ¿sí? Que el Apolo 11 fue lanzado en el Centro Espacial Kennedy, ¿no? Ese es él. Entonces, pero en realidad, déjenme decirles esto. Yo el día de ayer hice este resumen, este reporte con el grupo de tercero B. Y cuando leímos todo el texto, en realidad, esta idea principal, esta oración que está subrayada, no me dice, o sea, sí me dice, o sea, sí habla. Aquí, esta idea principal habla del lanzamiento, ¿sí? Pero hay muchas cosas de las cuales no habla. O sea, que no piensas que vas a leer. Porque la idea principal te tiene que decir a ti, el lector, la idea, lo que vas a estar leyendo tú en el texto. O sea, te dice eso a ti, te lo dice. Entonces, si pudiéramos usar, por ejemplo, si yo decidiera usar esta idea principal del texto, entonces tendría que hablar qué pasó en el lanzamiento, ¿no? ¿Qué pasó? Y aquí lo dice primero. Pero en la clase de ayer, yo modifiqué la idea principal y donde y agregamos, por ejemplo, ejemplos, o sea, del por qué. Pero para esto, pues miren, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un resumen, pues hay que leer, ¿no? Hay que leer y comprender lo que se lee. Y sobre todo lo que hice yo aquí, miren, fíjense cómo de color verde, yo señalé, coloreé de color verde los verbos en tiempo pasado. Y los verbos en tiempo pasado es lo que le da esa idea, ¿no? Ese significado a las oraciones y al texto. Entonces voy a leer el texto y de ahí pues vamos a interpretar los verbos para que tengan una breve idea de qué trata así el texto con los verbos. Otra idea que pueden ustedes hacer es escribir todo el texto en Google, en Translator, en el traductor de Google. Bueno, ustedes si tienen computadora, pueden, miren así, señalar con el botón izquierdo del mouse, copiar y pegar. Copiar y pegar el traductor así de rápido. Si no, pues, si no tienen eso, pues escribir, o sea, con
todo sea a mano. Si no tienen, si no pueden tener, si no tienen ustedes computadora. Bueno, entonces, esa es otra, ¿no? Porque sí es importante, la verdad, comprender el texto. Y pues hasta ahorita no sé sus habilidades, qué tan buenos son ustedes para comprender el inglés. Todavía no los conozco. Ok, entonces, so let's start, reading. So this is the, right here we have the title. This is the title. The Landing of the Apollo 11. Fíjense cómo se llama el título. The Landing. El aterrizaje. O sea, el aterrizaje del Apolo 11. Pero si ustedes leyeran el texto, ¿qué les dice, perdón, el título? ¿Qué les dice el título? ¿Qué idea tienen del título? ¿Qué significa el landing para ustedes? ¿Qué les dice este título? ¿Qué comprenderían de esto? ¿Ustedes saben qué significa the landing? Land. Bien, landing viene del verbo land. Y agregamos ing. El ing siempre significa en español, lo podemos interpretar como ando o endo. Y le damos la interpretación al verbo. Es el aterrizaje. Landing es el aterrizaje. Pero si ustedes saben que esto significa el aterrizaje del Apolo 11, ¿qué idea tienen? ¿Qué ustedes van a leer en el texto? A ver, compartan por favor. ¿Qué idea tienen ustedes? Cuando ven un título así, The Landing of the Apollo 11, ¿qué idea tienen? Que van a contar cómo aterrizó, algunos problemas que tuvo, la fecha del aterrizaje Ujú. Ok, pero el aterrizaje ¿en dónde? en el Apolo 11. No, pero así se llamaba el cohete ese. El Apolo Ah, 11 es el cohete. No sé qué en el océano, en la Apolo 11. Ese es el Apolo 11. Pero, por ejemplo, ¿el aterrizaje en dónde? ¿El aterrizaje en dónde tienen idea que va a aterrizar? Según yo, aterrizó en el océano. En la luna, ¿no? En la luna, correcto. Entonces, fíjense cómo no a todos les dio esa idea, el título de lo que van a leer. ¿Se fijaron? O sea, el título no les dio esa idea de lo que van a ustedes a leer. Pero ahora miren, leamos lo que está subrayado. Dice, Apolo 11 fue lanzado en el Centro Espacial Kennedy. Si ustedes leen esa idea principal, el Apolo 11 fue lanzado en en el Centro Espacial Kennedy. ¿Qué les dice? ¿Qué van a leer? A ver, compartan. ahí dice la fecha, creo, en la que salió. Correcto. Pero fíjate, exacto. Entonces dice, pero vean, la idea principal a ustedes les tiene que decir lo que van a leer en el resto del texto. La idea principal tiene que decir lo que ustedes van a aprender, lo que van a comprender, lo que van a leer aquí. Y entonces, si ustedes interpretan esto, el Apolo 11 fue lanzado en el Centro Espacial Kennedy, ¿de qué van a leer ustedes? ¿De qué? Del lanzamiento del Apolo 11. Ajá, del lanzamiento, muy bien. ¿Y qué más? A ver, se salió Angulo Romoemi. No, acá estoy. ¿Qué estás? Que estaba hablando y te movió para abajo. Es que estaba tomando lista y iba a iniciar. Ok, entonces tengo Valdés Reina. Permítame. Valdés, Jaina, decía yo. Ok, Vega Flores. Vega Flores Johan. Ok, Quiñones Arellano. Quiñones Arellano. Ok. Quiñones González. Quiñones González. Chaparro Cuadras. Chaparro Cuadras. Rocha María José. Ok. Valdés Mariana. Valdés Mariana. Valdés Mopa. Ok. Delgado Chávez. Delgado Chávez. No, ¿cuánto? Acá está. Rojo Ricardo. Y Calderón Ruiz. Muy bien.
Toma lista. Okidoki. Entonces, vamos a leer aquí. Vean. Listen. Apollo 11 was launched at the Kennedy Space Center on July 16, 1969 at the 13 hours and 32 minutes. It quickly entered the Earth's orbit 12 minutes later. After 1.5 orbits, the spacecraft was pushed vigorously onto its trajectory toward the moon. On July 19, at the 17 hours and 21 minutes, the Apollo 11 passed behind the moon to then enter the lunar orbit smoothly. The spacecraft went around 30 orbits while the crew saw passing views of their landing site in the southern Sea of Tranquility. The landing site was carefully selected because it was characterized as considerably flat by the previously automated landers. But this was far from accurate. When Neil Armstrong looked outside again and he saw that the area was not ideal for the landing, immediately Armstrong took semi-automatic control and with the bus altering collineal altitude and velocity data. The spacecraft landed some 6 kilometers from the original landing site on Sunday, July 20 at the 20 hours and 17 minutes. It only had about 25 seconds of fuel left. Increíble. Lo que más me sorprendió de toda esta lectura fue que el Apolo 11 se quedó con 25 segundos de combustible, nada más. Imagínense, ya aterrizó a la luna y ahí, ya viendo haber aterrizado, solo les quedaba 25 segundos de combustible. No, increíble. Una falla y ahí se habían quedado para siempre. Ok, entonces, vamos a analizar, vean aquí los verbos. Fíjense, was lunch. Was lunch. Aquí se están manejando dos tiempos, pasado simple y se está manejando lo que es el pasado perfecto. Son unos tiempos muy avanzados, pero esto significa fue lanzado. Was launched. Was launched y tenemos aquí enter. Entró. Was pushed. Fue empujado. Pass. Vean aquí, pasó. When significa fue. Saw, miró. Was, fue. Selected, seleccionado, characterized, caracterizado, look, miró, saw, también significa miró, took, tomó, landing, aterrizó y left, le quedó. Bueno, ahora fíjense, vamos a darle ese sentido a los verbos con la información. Was launched. El Apolo 11 fue lanzado. Enter. El Apolo 11 entró a la órbita de la Tierra. Was pushed, fue empujado vigorosamente a la trayectoria de la luna, la órbita de la trayectoria de la luna. Fue empujado vigorosamente. Pasó detrás de la luna. Fue alrededor de la luna, dio 30, o sea, se fue dando 30 órbitas mientras esperaron a los tripulantes que aterrizaron, el spacecraft. Después dice, la tripulación vio cómo pasaba alrededor de la luna. O sea, cuando ya estaban en la luna, la tripulación vio cómo el spacecraft iba dando órbitas por la luna y dio 31 vueltas, ¿no? Mientras cuando ellos ya estaban en la luna. De ahí, ¿qué pasó? De ahí hablan del sitio de aterrizaje. Entonces, en el sitio de aterrizaje, ellos, por ejemplo, fue seleccionado. Fíjense, el sitio de aterrizaje fue seleccionado cuidadosamente. Fue seleccionado cuidadosamente porque lo caracterizaron como una superficie plana. Pero cuando iban llegando, Neil Armstrong miró hacia afuera, vean el verbo, miró hacia afuera
y él vio que el área no era ideal para el aterrizaje. Él vio que no, fíjense cómo dice, tenemos el verbo vio, no era ideal. Entonces Neil Armstrong tomó, vean, tenemos el verbo, tomó el control semiautomático, ¿sí? Y aterrizó 6 kilómetros del sitio original de aterrizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era plano, se dieron cuenta que no era plano. Entonces, al final, cuando aterrizaron, se dieron cuenta que solo les quedaba, vean el verbo left, les quedaba 25 kilómetros de aterrizaje. Entonces, vean aquí cómo los verbos le está dando ese significado a la información, a las oraciones. Entonces, a nosotros al comprender, fíjense lo que yo hice aquí, o sea, voy a modificar el título, voy a modificar la idea principal que está aquí subrayado, y con la idea principal que yo voy a escribir, voy a seleccionar ciertos verbos y ciertas oraciones que voy a utilizar para mi resumen. Vean aquí cómo lo voy a hacer. Ya lo tengo hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Ok. Vean aquí. ¿Cómo se llama el título? The Landing of the Apollo 11. Bueno, como les dije, el título se puede modificar, ¿no? Ok, vamos a modificarlo. The Landing. Ok, The Landing. Pero yo no voy a escribir lo mismo. Voy a escribir The Apollo 11. Ah, ok, nada más. The Apollo 11. ¿Y qué me dice este título? Pues que ustedes van a leer acerca del Apolo 11, ¿no? No te dice si van a leer del aterrizaje, de las dificultades, del viaje a la luna. No, no te dice nada de eso. Simplemente es como más general el Apolo 11. Y algo, cuando tú ves el título del Apolo 11, pues te das cuenta que vas a leer algo del Apolo 11. Ahora veamos lo que es la idea principal. Vamos a hacer una oración de la idea principal. Vean acá. Bueno, yo quiero hablar de cómo, si se fijan, yo les mencioné en el texto que Neil Armstrong se dio cuenta que, el sitio de aterrizaje no era ideal y que él tomó el control para aterrizarlo en otro lugar, a 6 kilómetros. Entonces, voy a escribir, voy a hacer una oración donde diga que Neil Armstrong fue un héroe. ¿Sí? Fue un héroe, o sea, donde Neil Armstrong. Entonces, yo voy a escribir por ahí una oración donde yo voy a decir, o puedo decir eso, o puedo decir, como dice con otro grupo, voy a escribir eso, miren. Traveling. Voy a escribir esta idea principal. Traveling, que es más fácil. O sea, depende de lo que yo escribo en mi idea principal, es de lo que yo voy a hablar en el texto. O sea, igual yo puedo escribir, no, pues Neil Armstrong fue un héroe en el viaje a la luna. Bueno, y puedo dar razones por qué él fue un héroe. Pero también puedo hacer una idea principal de que viajar a la luna tiene sus dificultades. Y vean esto. Traveling to the moon is not an easy way to travel. Vean este idea principal que yo escribí, que significa viajar a la luna, no es una fácil forma de viajar. No es un camino fácil de viajar. Vean aquí, traveling to, aquí me faltó to the moon. Traveling to the moon is not an easy way to travel. No es una forma fácil de viajar. ¿Por qué? ¿Por qué no es una forma fácil de viajar a la luna? Porque tiene sus dificultades, ¿no? Y como leímos en el texto, pues el Apolo 11 tuvo dificultades desde el despegue, no en el despegue, pero en la órbita, cuando ya estuvieron en órbita, ¿no? Ok, vamos a hablar de esas dificultades. Vamos a hablar. Y como les he dicho también, miren, en un texto tenemos que usar nosotros conectores. Vamos a usar conectores. Vamos a usar, por ejemplo, vamos a usar estos que están aquí. First. Vamos a usar estos. Second. Perdón. Second. As a result. And at the end.
at the end. Vean esto. Vamos a usar estos conectores. Voy a usar first, okay, lo que escribí mal aquí, perdón, hasta al revés. Ok, first, primero. Second, segundo, as a result, como resultado, and at the end, al final. ¿Qué voy a hacer? Que cuando yo voy a, primero, fíjense que voy a usar este conector, primero, ok. ¿Qué voy a decir primero? Voy a dar una razón por qué no es una forma, por qué viajar a la luna no es fácil, no es fácil. Y segundo, voy a dar otra explicación por qué también no es fácil. Entonces voy a dar dos ejemplos del por qué, dar una razón de por qué no es fácil viajar a la luna. Y después voy a dar qué tiene como resultado, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de viajar a la luna y que no sea fácil? Y al final, pues voy a dar como una conclusión, at the end, fíjense que significa al final, voy a dar como una conclusión de todo esto que sucedió, una conclusión. Entonces, con esto yo voy a tener hecho mi reporte final. Okidoki. Recuerden que si se acaba la sesión, termina, pues son 40 minutos, nos quedan 10 minutos. Si se acaba, vamos a regresar hasta las 10, ¿no? Porque van a tener su recreo. Entonces, para que no vuelvan a entrar, vamos a regresar a las 10 porque tenemos 2 clases seguidas, ¿ok? Entonces, vean aquí, vamos a buscar, a ver, ¿por qué no es no es un camino fácil, no es una forma fácil de viajar? A ver, vamos a ver. Primero aquí, vean cómo dice aquí, was pushed. O sea, esto me dice que aquí se vio peligroso. El spacecraft fue empujado vigorosamente. Aquí experimentaron algún peligro. Entonces podemos usar esta razón del por qué no es fácil viajar a la luna. Otro, por ejemplo, el área, vean aquí, el área no era ideal para el aterrizaje. Entonces ahí tenemos ya las dos razones que podemos nosotros escribir por qué no era ideal. Entonces, como le digo, depende de lo que quieran ustedes, depende de la idea principal. Porque también podemos, como les dije, podemos cambiar la idea principal y hablar, por ejemplo, del despegue, o podemos hablar de cómo Neil Armstrong fue un héroe. Entonces, básicamente ustedes van a hablar de lo que ustedes crean que se sienten capaces de escribir o de hablar. Bueno, let's begin. Vamos a empezar. Veamos acá. Entonces, primera oración. First, vean acá. Primero y coma. Siempre una coma. Después del conector. First, vean aquí. ¿Quién va a ser mi sujeto? Aquí está, miren. Voy a agarrar esta información. The spacecraft was pushed vigorously. Ok. First, the spacecraft was pushed. Was pushed vigorously. Okay, vigorously onto the trajectory of the moon. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Yo estoy diciendo aquí que primero el spacecraft, la nave espacial, fue empujada vigorosamente hacia la trayectoria de la luna. O sea, como que ahí experimentaron esas dificultades. Bueno, punto. Second, ven acá. Second, coma. Vamos a hablar acá. ¿Qué pasó después también? Ok, the area, fíjense, el área. Ahora vamos a hablar del área. The area was not ideal. El área no era ideal para el aterrizaje. So was not ideal for the landing, punto. Ok, entonces veamos acá lo que tenemos. Vamos a ver. Vean acá. So, the Apollo 11
Traveling to the moon is not an easy way to travel. First, the spacecraft was pushed vigorously onto the trajectory of the moon. Second, the area was not ideal for landing. Y como pasó esto, como le pasó esto a la nave espacial, vamos a escribir cuál fue el resultado de esas dificultades. As a result, como resultado, coma, y aquí dice qué fue lo que pasó como resultado. Armstrong took semi-automatic control. Armstrong tomó el control automático, ¿no? Bueno, vamos a escribir eso. As a result, Neil Armstrong took. Ok, me quedan 10 minutos. Sí. Took control. Ok, took semi-automatic control. Vamos a escribir esa palabra también. Semi-control of the spacecraft. Okay. Of the spacecraft. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense, como resultado, Neil Armstrong tomó el control semiautomático de la nave espacial. Ok. Vean que ya me queda el último conector. Conectores, hay muchos conectores. Y ustedes, si quieren, en Google pueden escribir conectores en inglés. Les van a salir muchas listas. Y pueden ustedes descargar imágenes y donde hay listas de conectores. Obviamente que pues a lo mejor no van a saber cómo se usan todos o qué significan todos, pero pueden ustedes buscar en el diccionario o en el traductor. As a result, fíjense, vamos a escribir coma, vamos a escribir qué pasó como resultado de esto. ¿Qué pasó? Ok, vamos a escribir el resultado de esto. Vamos a escribir, pero vamos aquí. Dice, ¿cuál fue el resultado? Ok, el resultado fue que la nave espacial aterrizó 6 kilómetros del sitio original. Ok, pues vamos a escribir eso. So as a result, okay, the space. Para no escribir otra vez, vean aquí, vean lo que voy a hacer. The spacecraft. Fíjense, este es el sujeto, pero ya lo mencioné aquí, el spacecraft. Vean por acá. Vean todas las veces que he mencionado el spacecraft. Pero bueno, ahorita les voy a hablar de este tema y qué podemos hacer para no mencionar el spacecraft todo el tiempo. Ahorita vamos a hablar de este tema, pero voy a terminar la oración. The spacecraft landed, aterrizó 6 kilometers. 6 kilometers from, okay, kilometers from the original, landing site. Ahí está. Punto. Okidoki. Entonces aquí está. Vean aquí. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que puedan verlo todo. Bueno, entonces vamos a bajar un poquito. Ok, ahí está, miren. Ahí está ya nuestro reporte. Un reporte breve tiene que tener de 6 a 7 oraciones. Vamos a ver renglones, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No debe tener menos de 6 ni más de 5. O sea, tiene que tener entre 6 o 7 renglones. Tiene que tener un reporte, 6 o 7 renglones. Y ahí están. Entonces, vamos aquí a señalar con
esto que está aquí, los conectores. Vean aquí, first, tenemos aquí first, second, as a result, y miren, escribí as a result 2 veces, at the end. No va as a result, perdón, es at the end. Ahí me equivoqué, ¿por qué no me dijeron? At the end, ahí está. Al final, the spacecraft landed 6 kilometers from the original site. Entonces, aquí está ya, vean aquí cómo ya se usaron los conectores. Ahí está. Bueno, ya no me deja agarrar este. Ok. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, vean, ahí está mi reporte breve. Muy breve. Tiene aquí lo que es la idea principal. Tiene conectores. Tiene oraciones que explican lo que pasó, lo que nosotros dijimos en la idea principal de lo que íbamos a hablar en el texto, ¿no? Que eso es lo importante. Y ahí escribimos la historia. Pregunta, bueno, fíjense aquí. Les voy a escribir aquí. Vamos a hacer esto. ¿Cómo estamos nosotros aquí? Vean aquí, ven este dato. Como yo estoy utilizando demasiado the spacecraft, fíjense aquí. Demasiado estoy utilizando lo que es la palabra spacecraft. Y eso no debe de suceder en un texto. Porque para eso están los conectores. Bueno, voy a señalar todos donde tengo yo aquí escrito spacecraft. Fíjense. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Cuántas veces escribí spacecraft? 1. Ok. 3. 3 veces. Ok. Fíjense, ¿no? 3 veces escribí la palabra spacecraft. Spacecraft, spacecraft, spacecraft. Eso no debe de suceder cuando escribimos en inglés. Solamente lo debemos escribir una vez. Y eso es la primera vez que está aquí. The spacecraft. Ok. En la segunda ocasión yo tengo que sustituir la palabra spacecraft con un pronombre del sujeto y este es el it. Y después también en la tercera vez it. Entonces, este pronombre del sujeto, vean aquí que es el it, es un pronombre del sujeto, significa esto o esta. O también representa objetos. Puede representar un objeto. Es para un objeto nada más. Un objeto, un animal, un idioma, un artículo. O sea, algo que no es una persona, pero que es uno nada más. ¿Sí? Puede representar un país. Puede representar una computadora, un celular, o sea, un vegetal, una fruta. Pero uno nada más. Entonces aquí el it, este que tengo aquí, este pronombre del sujeto, está representando la palabra, el sujeto spacecraft. Fíjense, vamos a leerlo. Entonces, cuando ustedes lean el it, va a significar spacecraft. Dice, first spacecraft was pushed vigorously onto the trajectory to the moon. Second, the area was not ideal for landing. As a result, Neil Armstrong took semi-automatic control of it. Fíjense. At the end, it landed 6 kilometers from the original site. Entonces, vean cómo el it se refiere a, no sé qué pasó aquí, se refiere a lo que es el spacecraft, ¿no? Se refiere a eso. Ahí está. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Se me modificó esto. ¿Dudas, preguntas de este? A ver, perdón. No he presentado ninguna duda. Yo me imagino que es la primera vez que ustedes van a hacer un reporte en inglés, un resumen, ¿verdad? ¿Es la primera vez que van a hacer ustedes un resumen en inglés? Sí. Sí, la primera vez. Entonces, me imagino, o sea, que puede ser difícil, o sea, al inicio, pero como les digo, ustedes tienen muchas herramientas, tienen el traductor de Google, diccionarios, o sea, hay muchas herramientas y donde ustedes pueden pues ya tratar de comprender, interpretarlo en español con estas herramientas y tratar de
Y vean cómo yo, de comprender esto. Entonces, vean cómo yo, de aquí, yo tuve las oraciones, casi no modifiqué nada, mire. Yo agarré la información de aquí, o sea, la copié. Lo único que modifiqué fue la idea principal. Pero ustedes pueden usar la misma idea principal. O sea, no se compliquen. O sea, ustedes, porque yo comprendo, pues es la primera vez que lo hacen, pueden usar la misma idea principal, que aquí está en la primera oración, y de ahí seleccionar algunas oraciones que hable de esa idea principal, y es todo, y se acaba. Y ya tienen su reporte breve, ¿verdad? No complicarnos. Bueno, pues, entonces, nos queda menos de un minuto, regresamos a las 10, ¿ok? Y cuando regresemos vamos a hacer otro resumen. ¿Listos? Entonces, los veo, chicos, a las 10. Ya pueden salir. Ok, gracias.